Si usted quiere volar con las águilas, no se ponga a escarbar con las gallinas. Con ustedes, Brian Tracy, en los 21 secretos sobre cómo los millonarios crearon sus fortunas. Hola, soy Brian Tracy. Bienvenido a este programa. Estoy totalmente convencido que lo que está a punto de escuchar puede cambiar su vida. Estas ideas, pensamientos y estrategias han sido el factor común entre muchos hombres y mujeres que, habiendo partido desde distintos puntos y circunstancias económicas, profesionales y personales, han logrado alcanzar el éxito financiero. Los principios que descubrirá aquí son simples, muy efectivos y relativamente fáciles de aplicar. Cada uno de ellos está basado en investigaciones exhaustivas y diversas entrevistas con miles de personas que por su propio esfuerzo lograron convertirse en millonarios. Estos principios han sido puestos a prueba y una y otra vez se ha encontrado que funcionan en todos los casos en que son aplicados correctamente. Y seguramente funcionarán para usted una vez que los ponga en acción. Estamos viviendo el mejor momento en toda la historia de la humanidad. Más personas han logrado amasar enormes fortunas en los últimos años de lo que jamás se creyó posible, empezando de cero. Hay más de 5 millones de millonarios en Estados Unidos, la mayoría de los cuales han hecho su propia fortuna, y el número crece entre un 15 y 20% al año. También tenemos personas que tienen 10 millones de dólares, 100 millones de dólares y más de 200 personas con fortunas superiores a los 1,000 millones de dólares. Y lo más fascinante de todo es que todos ellos han cosechado su propia fortuna. Nunca antes en la historia de la humanidad se había apreciado tanto enriquecimiento a nivel global. Pero este fenómeno no está limitado a los Estados Unidos. Enormes fortunas se han creado en la última década en los países asiáticos, en los países del antiguo bloque comunista y algunas economías latinoamericanas. La buena noticia es que, contrario a lo que muchos creen, la mayoría de estas personas partieron de cero. Probablemente el 99% de todas las personas que son exitosas financieramente empezaron sin dinero. Muchos de ellos partieron de la bancarrota. Es más, se ha visto que el millonario que ha amasado su propia fortuna ha estado en bancarrota o cerca de la bancarrota un promedio de 3 a 4 veces. La mayoría de ellos han fracasado una y otra vez antes de encontrar la oportunidad adecuada para lograr el éxito financiero. Y las mismas ideas y principios que les permitieron a estas personas llegar a convertirse en millonarios, le permitirán a usted obtener el mismo resultado si las aplica con disciplina y perseverancia. ¿Por qué puedo asegurarle esto con tal firmeza? La ley de hierro del destino humano, que es la ley de causa y efecto. Una ley simple pero muy poderosa dice que hay un efecto específico para cada causa, que para cada acción hay una reacción. Esta ley dice que el éxito no es un accidente. Así que el éxito financiero no es más que el resultado de llevar a cabo ciertas acciones específicas una y otra vez hasta obtener el efecto deseado. La naturaleza es neutral. Esto significa que la naturaleza y el mercado no discriminan a nadie. A ellas no le interesa quién es o qué es usted. Si usted hace lo que hacen otras personas exitosas, obtendrá los mismos resultados que logran otras personas exitosas. Y si no lo hace, no los obtendrá. Es así de sencillo. No es la suerte, ni la coincidencia, ni nada de eso. Cuando usted aprende y aplica en su vida los secretos del éxito de los millonarios que han logrado construir su propia fortuna, experimentará resultados y premios más allá de lo que haya logrado en su vida financiera hasta ahora. Y aquí hay un punto muy importante. Y ese punto
es que nadie es mejor que usted. Y nadie es más inteligente que usted. Déjeme repetir eso. Nadie es mejor que usted y nadie es más inteligente que usted. Quiero que guarde estas dos ideas en su mente. Una de las maneras más comunes en que la mayoría de las personas suelen limitar su verdadero potencial y terminan haciendo menos de lo que pueden hacer y no logran ser exitosos en términos financieros es porque creen y están convencidos que hay gente a quienes les va mejor porque son mejores que ellos. Y esto simplemente no es así. El hecho es que la mayoría de los millonarios que han logrado su propia fortuna son personas promedio con una educación promedio, que trabajan en trabajos promedios, viven en vecindarios promedio y manejan automóviles promedio. Pero se han dado cuenta lo que hacen otras personas exitosas y han hecho lo mismo una y otra vez hasta obtener los mismos resultados. No es un milagro y no es un accidente. Y cuando usted piense lo mismo y haga las mismas cosas que hacen los millonarios, empezará a obtener los mismos resultados y beneficios que ellos han logrado obtener. Según estos millonarios que han logrado construir su propia fortuna partiendo de cero, existen 21 secretos para lograr el éxito. Cada uno de estos son indispensables para volverse independiente a niveles financieros. La ausencia de cualquiera de estos factores puede socavar e incluso destruir sus opciones de tener salud, felicidad y gran prosperidad. La buena noticia es que usted puede aprender cada uno de estos principios por medio de la práctica y la repetición constante, una y otra vez, hasta que dichos principios se vuelvan tan naturales para usted como respirar. Tal como ha aprendido a montar en bicicleta o a conducir, usted también puede aprender los secretos del éxito de aquellas personas que han acumulado sus millones y han creado sus propias fortunas y aplicarlos en su propia vida. No hay límites para lo que usted pueda lograr, excepto los límites que usted se imponga. Ahora, comencemos este excitante viaje. El primer secreto sobre cómo los millonarios han creado su propia fortuna es simple. Sueñe grandes sueños. Permítase a usted mismo soñar. Permítase imaginar y fantasear sobre el estilo de vida que le gustaría vivir y la cantidad de dinero que le gustaría ganar y tener en su cuenta bancaria. Walt Disney tenía una filosofía sencilla a este respecto. Él decía, para triunfar es necesario pensar en grande, soñar grandes sueños, creer en ellos y convertirlos en una magnífica obsesión. Trabajar con empeño, atreverse y perseverar hasta lograrlo. Todos los hombres y mujeres importantes comienzan con un sueño de algo maravilloso y diferente de lo que tienen hoy en día. Ellos saben que para que un sueño se vuelva realidad, es importante tener el sueño antes. Imagínese que no está limitado en cuanto a lo que puede ser, tener o hacer en su vida. Solo por un momento, imagínese que tiene todo el tiempo, todo el dinero, toda la educación, toda la experiencia, todos los amigos, todos los contactos, todos los recursos y todo lo que necesita para lograr lo que quiere en la vida. Si su potencial fuese completamente ilimitado, ¿qué tipo de vida le gustaría crear para usted y para su familia? Practique el pensamiento volver del futuro. Esta es una técnica poderosa practicada por muchos hombres y mujeres de éxito, que tiene un efecto poderoso en su mente y su comportamiento. Proyéctese a usted mismo
a un momento dentro de 5 años. Imagínese que han pasado 5 años y que su vida es perfecta en todos los aspectos. ¿Qué tal se ve? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está trabajando? ¿Cuánto dinero está ganando? ¿Cuánto dinero tiene en el banco? ¿Qué tipo de vida tiene? Cree su visión de lo que desea que sea su futuro a largo plazo. Mientras más clara sea su visión de salud, felicidad y prosperidad, más rápido llegará a ella y más rápido llegará ella a usted. Cuando crea una imagen mental clara de hacia dónde se dirige en la vida, se vuelve más positivo, motivado y decidido para que se vuelva una realidad. Usted impulsa su creatividad natural y se ingenia una serie de ideas para que su visión se vuelva realidad. Usted siempre tiende a moverse en la dirección de sus sueños, imágenes y visiones dominantes. El simple hecho de permitirse a usted mismo soñar grandes sueños mejora su autoestima y lo ayuda a quererse y respetarse cada vez más. Mejora la imagen que usted tiene de sí mismo y mejora su nivel de confianza en sí mismo. Hay algo sobre los sueños y visiones que es emocionante y que lo estimula a ser mejor, inclusive en aquellas cosas en las que hasta ahora no le ha ido bien. Acá hay una gran pregunta que se debe hacer y responder una y otra vez. ¿Qué se atrevería a soñar si supiera que no puede fallar? Si le garantizaran el éxito absoluto en cualquier cosa en la vida, grande o pequeña, a corto o largo plazo, ¿qué sería? ¿Qué gran cosa se atrevería a soñar si supiera que no puede fallar? Sea lo que sea, escríbalo y empieza a imaginar que ya ha logrado este gran objetivo. Después, mire dónde está hoy en día. ¿Qué hubiera hecho para llegar a donde quiere llegar? ¿Qué pasos hubiera tomado? ¿Qué hubiera cambiado de su vida? ¿En qué se hubiera metido o de qué se hubiera salido? ¿Con quién hubiera estado? ¿Con quién no hubiera estado? Si su vida fuera perfecta en todos los aspectos, ¿cómo sería? Lo que quiera que sea diferente, empiece a cambiarlo ahora. Sí, los triunfadores son en verdad visionarios que se atreven a soñar grandes sueños. Ellos saben que si la mente es capaz de concebirlo, entonces es posible realizarlo. Su éxito muchas veces ha radicado en tomar aquellas ideas que otros descartaron por considerarlas imposibles y trabajar en ellas hasta hacerlas realidad. Henry Ford es un gran ejemplo de una persona que se atreve a pensar en grande. Él encargó a su grupo de ingenieros el diseño de un nuevo motor en V para su nuevo modelo de automóvil. Este nuevo diseño sugerido por Ford no existía en el mercado, así que una y otra vez sus ingenieros le insistían que era imposible construir dicho motor y trataron de hacerlo desistir de su absurda idea. No obstante, una y otra vez Henry Ford los envió de vuelta a sus mesas de trabajo diciéndoles: «Señores, ustedes no parecen entender que el motor en V sí existe, y ustedes me lo van a construir». Finalmente, el motor en V fue construido tal y como este gran visionario lo había concebido. Soñar grandes sueños es el punto de partida para lograr su objetivo de independencia financiera. La razón principal para que la gente no sea exitosa financieramente es porque nunca se les ocurre que lo pueden lograr. Como resultado, nunca tratan, nunca empiezan. Continúan gastando todo lo que ganan y un poco más que eso. Pero cuando comienzan a soñar grandes sueños sobre su éxito financiero, comienzan a cambiar la forma como se ven a sí mismos y cómo ven su vida. Empiece a hacer las cosas de una forma diferente, poco a poco, gradualmente, hasta que la dirección general de su vida cambie para mejor. Soñar grandes sueños es el punto de inicio del éxito financiero y el punto de partida para crear su propia fortuna. El segundo secreto es desarrollar un sentido claro de dirección.
Aquí es donde saca sus sueños del aire y los cristaliza hasta que se convierten en objetivos claros, específicos, que se encuentran escritos en un lugar donde usted los pueda consultar frecuentemente. Tal vez el descubrimiento más grande de la historia humana es que usted se convierte en lo que piensa la mayoría del tiempo. Los dos factores que determinan lo que le pase en la vida, más que cualquier otra cosa, son qué piensa y cómo piensa acerca de ello. La Universidad de Yale, una de las mejores universidades de los Estados Unidos, dio prueba irrefutable a este secreto con un estudio que realizó en el año de 1953. Ellos descubrieron que de todos aquellos estudiantes que se graduaban aquel año, únicamente un 3% tenía metas fijas, objetivos claramente definidos y escritos en un papel, y las leían y examinaban con regularidad. Únicamente este pequeño número de estudiantes había tomado el tiempo para darle dirección a su vida, escribir aquellas cosas que eran realmente importantes para ellos. 20 años más tarde, la universidad hizo un seguimiento con este mismo grupo de profesionales y descubrió que el 3% que había escrito sus metas y había definido claramente su plan de acción, había alcanzado 100 veces más que el otro 97% junto. Estos resultados hablan por sí solos. Necesitamos tener metas fijas y objetivos claros antes de empezar. Todos los estudiantes que se graduaron ese año habían empleado un promedio de 5 años en la universidad aprendiendo los fundamentos de sus profesiones. Sin embargo, solo un pequeño número había tomado el tiempo suficiente para darle dirección a su vida. La gente exitosa piensa en sus objetivos la mayoría del tiempo. Como resultado, están moviéndose continuamente hacia sus objetivos y estos se mueven hacia ellos. Cualquier cosa que piense la mayoría del tiempo crece y se aumenta en su vida. Si está pensando, hablando sobre sus objetivos y visualizándolos, tiende a lograr mucho más que la persona promedio que generalmente está pensando y hablando sobre sus preocupaciones y sus problemas la mayoría del tiempo. He aquí un ejercicio para usted. Tome una hoja de papel y escriba la palabra objetivos en la parte superior, con la fecha de hoy. Después, haga una lista de 10 objetivos que le gustaría lograr en los próximos 12 meses. Escriba sus objetivos como si ya hubiese pasado un año y ya los hubiese logrado. Comience cada objetivo con la palabra yo, para que sea personal. Al hacer una lista con sus 10 objetivos para el próximo año, pertenecerá al 3% de los adultos de nuestra sociedad. La triste realidad es que el 97% de los adultos nunca ha hecho una lista de objetivos en su vida. Una vez que tenga su lista con 10 objetivos, revísela y hágase esta pregunta. ¿Cuál objetivo en esta lista, si lo pudiera lograr, tendría mayor impacto positivo en mi vida? Sea cual sea la respuesta a esa pregunta, haga un círculo alrededor de ese objetivo y póngalo como su objetivo más importante, el número 1 en su vida. Ponga una fecha límite, haga un plan, tome acción para llevar a cabo ese plan y haga algo cada día que lo acerque a lograr ese objetivo. De ahora en adelante, piense y hable sobre dicho objetivo todo el tiempo. Piense y hable sobre cómo puede lograr ese objetivo. Piense y hable sobre las diferentes cosas que puede hacer para que ese objetivo se haga realidad. Este ejercicio estimulará su creatividad, aumentará su energía y ayudará a liberar su potencial. El tercer secreto del éxito, compartido por los millonarios, es: considérese a sí mismo como su propio empleado. Acepte absoluta responsabilidad por todo lo que es y todo lo que será en la vida.
No dé excusas o culpe a las demás personas por sus problemas o limitaciones. Deje de quejarse sobre las cosas que no le gustan en su vida. Usted es el responsable. Si hay algo en su vida que no le gusta, depende de usted cambiarlo porque usted tiene el control. El 3% de los norteamericanos, sin importar cuánto ganan, se consideran a sí mismos como sus propios jefes. Ellos se comportan como si trabajasen para ellos mismos en su propia empresa. El error más grande que usted puede cometer es pensar que trabaja para alguien más que para usted. Usted siempre está trabajando para usted mismo. Siempre es el presidente de su corporación personal de servicios, sin importar dónde esté trabajando en ese momento. Cuando usted se ve de esta manera, usted desarrolla la mentalidad del individuo altamente independiente, responsable por sus acciones, que inicia sus propios negocios. En vez de esperar a que le pasen cosas, hace que las cosas pasen. Se ve como el jefe de su propia vida. Se ve como la persona que está encargada de su salud física, su bienestar financiero, su carrera, sus relaciones, su hogar, su auto y cada otro elemento de su existencia. Esta es la forma de pensar de una persona verdaderamente excelente. Las personas responsables por sus acciones están intensamente orientadas hacia la obtención de resultados. Asumen altos niveles de iniciativa. Son voluntarios para realizar tareas y siempre piden encargarse de más cosas. Como resultado, se vuelven las personas más valiosas y respetables en sus organizaciones. Continuamente se preparan para posiciones más altas de autoridad y responsabilidad en el futuro. Usted debería hacer lo mismo. Toda persona que trabaje para cualquier empresa debe pensar en sí mismo, no como en un empleado de dicha empresa, sino como en un empresario o empresaria cuyo cliente principal en el presente es su actual empleador. No podemos continuar con la actitud pasiva de creer que porque contamos con un empleo tenemos nuestro futuro financiero asegurado. O que en realidad no debemos preocuparnos demasiado ya que no estamos trabajando para nosotros mismos. Debemos recordar que en un mundo laboral tan volátil y cambiante, no hay ninguna garantía de que tendremos este cliente el día de mañana. En otras palabras, que contaremos con nuestro empleo. Es más, consideremos el peligro de una empresa que dependiera exclusivamente de un solo cliente. Entonces, debemos mercadear y posicionar nuestros servicios profesionales de manera que siempre haya demanda por ellos en el mercado. He aquí una pregunta. Si usted fuera el presidente de su compañía por un día, o fuera completamente responsable por todos los resultados donde trabaja, ¿qué cambio haría inmediatamente? Sea lo que sea, escríbalo. Haga un plan y comience a realizarlo hoy. Este simple hecho podría cambiar su vida. El cuarto secreto es: haga lo que verdaderamente quiere hacer y ama hacer. Este es uno de los grandes secretos del éxito financiero. Una de sus responsabilidades más importantes en la vida es encontrar lo que en realidad le gusta hacer, descubrir qué talento natural tiene y entregarse con todo el corazón para realizarlo muy bien. Varios estudios han mostrado cómo, a pesar de que tanto como un 87% de profesionales afirma que su trabajo ya no es un reto, que no los motiva y que no los entusiasma, una gran mayoría de ellos no ha hecho nada al respecto. Quizás porque muchos de ellos no creen contar con ninguna otra opción y se han resignado a su suerte. Los millonarios han descubierto que uno de los secretos más importantes para alcanzar su éxito ha sido descubrir qué es lo que verdaderamente aman hacer y rehusarse a hacer algo distinto.
Las personas que han creado su propia fortuna son aquellas que han encontrado un área donde se requiere de sus habilidades y fortalezas naturales para hacer el trabajo y obtener los resultados deseados. La mayoría de los millonarios que han creado su propia fortuna dicen que no trabajaron ni un solo día en su vida porque lo que hacían era más una diversión que un trabajo. Así que encuentre un campo donde se pueda sentir totalmente absorto, un trabajo o un área de esfuerzo que le fascine, que le llame la atención y que sea una expresión natural de sus talentos y habilidades especiales. Cuando usted está haciendo lo que le fascina hacer, parece que tuviera un movimiento continuo de emoción, energía e ideas para hacer lo que puede hacer mejor. Tengo una pregunta para usted. Si mañana se ganara $1.000.000, ¿continuaría haciendo lo que está haciendo ahora? Esta es una gran pregunta. ¿Qué haría si tuviera todo el tiempo y el dinero que necesita y pudiera escoger cualquier trabajo? Los millonarios que han creado su propia fortuna, si ganaran $1.000.000 en efectivo, seguirían haciendo lo que hacen. Solo que lo harían en una forma diferente o a un nivel más alto. Pero aman su trabajo tanto que no se les ocurriría abandonarlo. Probablemente la responsabilidad más grande de la vida adulta, cuando uno está rodeado por tantas opciones diferentes de ocupación y actividad, es encontrar qué es lo que verdaderamente le gusta hacer y dedicarse a ese campo. Nadie más lo puede hacer por usted. Las personas de éxito realizan todo aquello que les ayude a alcanzar sus metas. La gente no exitosa escoge hacer aquello que le ayude a reducir la tensión. Las personas de éxito eligen hacer aquellas labores y tareas que pueden ser duras y difíciles, pero necesarias e importantes. De otro lado, la gente no exitosa prefiere hacer cosas que sean divertidas y fáciles de hacer, que puedan disfrutar inmediatamente. Como resultado de la observación directa del comportamiento de varios multimillonarios, Brian descubrió que las enormes fortunas creadas por este grupo de personas fueron siempre el resultado de virtudes y principios de éxito sencillos, a los que cualquier persona puede tener acceso, pero que no todos estaban dispuestos a desarrollar. Principios como el compromiso con la excelencia, el trabajo eficiente y disciplinado y la dedicación al servicio. Los siguientes secretos sobre cómo los millonarios han creado sus fortunas son ejemplos de estas virtudes. El quinto secreto del éxito es: entréguese a la excelencia. Tome la decisión de ser el mejor en lo que hace. Póngase un objetivo para estar en el 10% de personas más exitosas en su campo, sea lo que sea. Esta decisión para volverse muy bueno en lo que hace es un punto decisivo en su vida. No hay gente exitosa que no sea reconocida por ser extremadamente competente en sus campos respectivos. El éxito y la excelencia personal y empresarial requieren estudio, preparación y cuidado constante. Las empresas de éxito saben que todo lo que una compañía hace, todo producto, servicio o proceso organizativo, puede y debe ser mejorado constantemente. La excelencia en la empresa se logra involucrando a todos, desde el presidente hasta el mensajero, en un mejoramiento constante, proveyendo a cada uno de nuestros colaboradores con el entrenamiento, la técnica y la autoridad para solucionar problemas, fijando altos estándares de calidad, evaluando la productividad constantemente y enfocando la visión estratégica de la compañía en las necesidades de sus clientes. Este compromiso total para con la excelencia es lo que separa a las empresas altamente exitosas del resto del grupo. ¿Está usted totalmente comprometido con la excelencia? ¿Ha fijado usted altos niveles y estándares de calidad en su vida? Recuerde, nadie es mejor que usted
y nadie es más inteligente que usted. Todos los que están en el 10% superior empezaron en el 10% inferior. A todos los que les va bien, una vez les fue mal. Todos los que están en la parte superior de su campo estuvieron alguna vez en un campo diferente. Y lo que han hecho otras personas, también lo puede hacer usted. Acá hay una regla importante para el éxito. Su vida solo se mejora cuando usted mejora. Como no hay límites para mejorar, no hay límites para mejorar su vida. Su decisión para ser excelente en lo que hace, para alcanzar el 10% superior en su campo, es un punto decisivo en su vida. Es la clave para el éxito. También es el pilar de altos niveles de autoestima, autorrespeto y orgullo personal. Cuando es muy bueno en lo que hace, se siente maravilloso consigo mismo. Afecta toda su personalidad y todas sus relaciones con otras personas cuando sabe que está en la parte superior de su campo. Esta es una de las preguntas más importantes que se hará y responderá durante el resto de su carrera. ¿Qué habilidad, si la lograra desarrollar y hacerla en una forma excelente, tendría mayor impacto en su vida? No puede ser bueno en algo de la noche a la mañana, pero puede identificar una habilidad que le puede ayudar en su trabajo y puede dedicarle todo su corazón para desarrollar esa habilidad. Póngase un objetivo. Escríbalo. Ponga una fecha límite. Haga un plan. Trabaje para mejorar en esa área cada día. Se sorprenderá con la diferencia que logra en su vida con un compromiso a la excelencia. Este hecho lo puede convertir en un millonario que hace su propia fortuna. Ya solo nos falta uno más. Ya vamos a llegar, venga. ¿Sí? ¿Qué? ¡Alguien suscríbase!